¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en ABC Noticias. Es una verdadera satisfacción, especialmente el día de hoy, estar en su compañía porque es un día importante. Es un día trascendente, no solo para la vida institucional de México, sino para su historia. Termina un sexenio. Andrés Manuel López Obrador termina estos 6 años de gobierno y con una aprobación, una satisfacción gubernamental, satisfacción ciudadana al gobierno de Andrés Manuel, como nunca en la historia de México hoy viene. La presidenta Claudia Sheinbaum con un triunfo arrollador que habla de la aceptación y la esperanza que se tiene en su gestión por parte de todos los mexicanos. Por eso es un día importante y no podía yo dejar de estar presente y compartir con ustedes pues, el análisis histórico de la presencia de Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado de Chihuahua y la participación que como canal de televisión, Canal 28, tuvimos de determinada manera con este liderazgo político, liderazgo social de Andrés Manuel López Obrador en su lucha por llegar a la presidencia de la República. Primeramente voy a presentarles a ustedes una crónica de las visitas que Andrés Manuel López Obrador tuvo durante su administración en el estado de Chihuahua. Vamos a conocer cronológicamente lo que en aquel entonces nos dijo a los chihuahuenses y lo que se comprometió con los chihuahuenses. También voy a presentarles una entrevista exclusiva y única que concedió algún medio de televisión en Chihuahua antes de ser presidente de la República y durante su administración. Tuvimos el privilegio de que estuviera aquí en este foro del Canal 28. No fue a ningún otro lado, ni televisión, ni radio, ni prensa escrita, ni ningún otro medio digital, sino afortunadamente tuvimos ese honor, ese compromiso de haber recibido a Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en campaña para llegar a la presidencia de la República. Hablaré sobre esto también. Pero vamos con la crónica, el recuento de las visitas del presidente de la República a Chihuahua. El 22 de octubre del 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo en Chihuahua, donde dijo que apoyaría en la extradición del exgobernador César D. y en el tema de violencia que azotaba a la entidad. Hablamos de ese tema, me explicó que el trámite de extradición está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hicimos el compromiso que una vez que lleguemos a la presidencia se va a instruir al secretario de Relaciones Exteriores para que se proceda de acuerdo con la ley. Vamos a enfrentar el problema grave de inseguridad y de violencia que hay en Chihuahua y desgraciadamente en todo el país, porque no es nada más Chihuahua. No es el propósito consolarlos, pero así está el país, con mucha inseguridad, con mucha violencia, y vamos a enfrentar este flagelo, vamos a enfrentar este problema también de manera coordinada. Vamos a unir esfuerzos. Ya ustedes conocen parte de lo que va a ser el Plan General de Seguridad en el país. Esto fue lo que en ese entonces, ya como presidente electo, les prometió a los chihuahuenses, palabra cumplida con la
extradición de César del exgobernador. El 15 de junio, pero ya del 2019, el presidente López Obrador estuvo en el municipio de Cuauhtémoc. Ahí agradeció el apoyo brindado desde la elección del 2016. Ahí dijo que durante su gobierno no se toleraría la corrupción. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Cuauhtémoc. No olvido que desde la primera elección en que participé como candidato a la presidencia, en el 2006, aquí en este distrito de Cuauhtémoc, nos dieron su confianza. Aquí triunfamos desde entonces. Vamos a cumplir todos los compromisos. A eso vengo, a reafirmar que no vamos a fallarles, que no se preocupen, vamos a atender todas las peticiones, todas las demandas, vamos a ir avanzando poco a poco, porque es mucho el atraso, mucho rezago. Durante mucho tiempo se abandonó al pueblo. El gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, era un facilitador para la corrupción, para el saqueo. Y por eso se acumularon muchos problemas, grandes, graves problemas nacionales. Necesitamos todos cerrar filas y hacer a un lado el principal problema del país, la corrupción, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad. Ahí está lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Cuauhtémoc. El 28 de septiembre del 2019, el presidente estuvo en Huachochi, donde prometió no fallarle al pueblo, pues dijo sería incongruente hacerlo después de muchos años de lucha. Y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Vengo a reafirmar nuestro compromiso de cumplir con las demandas que ustedes tienen, dar respuesta a sus necesidades. Para eso es que luchamos, para llevar a cabo un verdadero cambio, una transformación. No tendría caso, después de que luchamos tantos años, llegar a la presidencia a hacer lo mismo. Imagínense, tanto tiempo perdido, tanto esfuerzo, sacrificio y sobre todo esperanzas perdidas. Por eso vengo a decirles que no vamos a traicionar al pueblo, no les voy a fallar. También el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Juárez. Ahí habló sobre la construcción del Hospital de Especialidades y cómo fue un montaje durante la administración del exgobernador César Duarte. ¿Quién es el responsable de que se termine el hospital de Ciudad Juárez? Este hospital que inauguraron, no ahora, antes, y fue pura faramalla, escenografía, porque nada más hicieron la fachada, lo de enfrente, y cortaron hasta el listón.
y entra uno y es obra inconclusa, obra negra, pero lo dieron como terminado y ahí está abandonado. Ahora ya con Javier hay un acuerdo y un compromiso de que ese hospital se va a terminar, se va a equipar, va a dar servicio, va a funcionar. Entonces, pero a ver, ¿quién es el responsable de eso? Porque así como este hospital hay otros. Pues esto fue lo que dijo en Ciudad Juárez, refiriéndose a este hospital inaugurado pero no terminado. También el presidente volvió a Juárez, esto el 8 de agosto del 2021, fue a inaugurar una base de la Guardia Nacional en la frontera. Ese día resaltó la importancia que es Juárez para el país. Lo cierto es que Juárez merece atención especial por su contribución histórica, política. Ayer recordaba que aquí estuvo refugiado el presidente Juárez, que aquí triunfó la revolución maderista en una batalla decisiva para que se terminara la dictadura de Porfirio Díaz y comenzara una etapa nueva en la vida pública de México. Por eso, el apoyo que se está dando a Ciudad Juárez son hechos, no palabras. Aquí la gasolina cuesta casi 6 pesos menos que en el resto del país. Y lo mismo el diésel. Y también es el caso de la luz, que no ha aumentado en términos reales. Cuando tomamos la decisión de darle trato especial a Juárez y a todas las ciudades fronterizas, no solo se pensó en reducir el costo de los combustibles, en reducir lo que se paga de impuestos, porque aquí el impuesto también se redujo, el IVA al 8%, el impuesto sobre la renta al 20%, pero también se decidió aumentar el salario. Y aquí el salario es más alto que en el resto del país. Aquí el salario mínimo es de 213 pesos. Estuvo en Juárez, pero al siguiente día, el 9 de agosto del 2021, estuvo Andrés Manuel López Obrador aquí en esta capital. Ese día dijo que la Guardia Nacional pasaría a manos de la Sedena para asegurar su permanencia. Sentimos que no hay ninguna contradicción en apostar al bienestar de la gente más que a lo coercitivo para garantizar la paz y la tranquilidad, y al mismo tiempo establecer que la nueva institución de seguridad, la Guardia Nacional, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Lo que queremos es que la Guardia Nacional no quede suelta, que no suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se pudrió, se echó a perder por falta de disciplina, de profesionalismo y también por corrupción. Entonces, no queremos eso. Queremos que la Guardia Nacional se consolide y que antes de terminar nuestro gobierno, para que pueda permanecer mucho tiempo, incorruptible,
sirviéndole al pueblo, protegiendo al pueblo, esté dependiendo de una institución fuerte, disciplinada, profesional, leal, como es la Secretaría de la Defensa. Lo mismo que la Secretaría de Marina, que siempre he dicho son los dos pilares del Estado Nacional. Pues mire, 4 meses después de este año 2021, en diciembre, regresó a la ciudad de Chihuahua. Durante su gira de trabajo, expresó que para que haya una democracia debe haber discrepancias, dando como ejemplo el conflicto del agua. Sin ustedes, sin los trabajadores, no se podría hacer nada. ¿Qué decía el presidente Juárez? Que por él esta ciudad lleva su nombre. Antes se llamaba Paso del Norte, lo que ahora se llama Ciudad Juárez. Se le puso Ciudad Juárez porque aquí estuvo el presidente Juárez cuando la intervención, cuando nos invadieron. Aquí vino a refugiarse. Aquí en Chihuahua se le dio protección, se le ofreció solidaridad para que siguiera luchando y se lograra la segunda independencia de México, para que nuestro país se mantuviera como un país libre, independiente, soberano. Aquí comienza nuestra patria. ¿Y qué decía él? Decía, pueblo todo, sin el pueblo, nada. ¿Qué digo yo? Con los trabajadores todo, sin los trabajadores, nada. ¡Que vivan los trabajadores! Bueno, pues ahí está una breve crónica de algunas de las visitas y mensajes que dio el presidente de la República hasta hoy, Andrés Manuel López Obrador, aquí en el estado de Chihuahua. Llama la atención que durante los primeros 3 años y durante la administración gubernamental de Javier Corral fueron constantes las visitas del presidente a la ciudad de Chihuahua, no así ya en la administración de María Eugenia Campos. Platicamos para conocer pues, su versión, su visión sobre este tema con el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la forma de hacer política en México y Juárez, el municipio de Juárez, queda muy agradecido con el trabajo que hizo en esta ciudad fronteriza. Pues la verdad es que muy agradecidos con el presidente. Creo que el presidente López Obrador ha marcado una nueva manera de hacer política en México, un mensaje muy claro, primero de atender a quienes más lo necesitan, segundo de trabajo, es un hombre que fue muy trabajador, trabajó mucho todo el sexenio, toda su vida, ¿no? Pero particularmente en el sexenio, ya al llegar a ser presidente de México, el más alto cargo al que pueda aspirar una mexicana, un mexicano, pues en lugar de disfrutarlo y de dormirse en sus laureles, pues se puso a chambear. El tema, insisto, de la atención a quienes más lo necesitan. Y ahora, si lo decimos particularmente en Ciudad Juárez, pues hay mucho que agradecerle. Tenemos, en primer lugar, el tema de los impuestos. Aquí pagamos menos IVA, menos impuestos sobre la renta, porque estamos directamente en la competencia con Estados Unidos. Segundo, el salario mínimo. El aumento del salario mínimo fue mucho mayor al resto del país. Tercero, algunas obras importantes al principio de su sexenio. Recuerdo en este momento el Polideportivo La Montada, el Centro Comunitario de Zaragoza, hay un parque de... el skate park, que inclusive ganó premios a nivel internacional. Y luego ya para cerrar su mandato, pues la construcción del Hospital del Seguro Social, porque fue prácticamente una construcción, o sea, era un elefante blanco, y el equipamiento que ya es, o sea, ya no le va a tocar a la doctora, a la presidenta,
usar los recursos de su administración, al menos en lo grueso, y el tema del puente de la Vicente Guerrero, entre otras muchas cosas. Si a eso hay que agregarle todos los beneficiarios y beneficiarias de los programas sociales en Juárez, pues evidentemente hay mucho que agradecer al presidente López Obrador. Pues aquí las palabras del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, con respecto a la labor que ha realizado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en beneficio de los habitantes de este importante municipio fronterizo de nuestro estado. En la conferencia de prensa el día de hoy, también el presidente municipal se refirió a la llegada de la primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dice que es una mujer muy preparada y también comentó lo siguiente. Mira, yo estoy completamente convencido de que es una mujer de Estado y es una mujer muy preparada. Creo que en ese sentido el propio presidente López Obrador lo ha dicho, porque él evidentemente la conoce mucho más que un servidor. El poco tiempo que yo he convivido con ella, se ve que es una mujer que se mete de lleno a los temas. Es decir, es mucho cerebro en el sentido de estar viendo, analizando los temas. Yo creo que el presidente López Obrador es más corazón, es más de decir, bueno, vamos a hacer esto y con una determinación impresionante. Pero la doctora es muy de analizar cada tema, los pros, los contras, y eso va a ser muy bueno para el segundo piso de la Cuarta Transformación, porque ya se sentaron las bases. Ahora se tiene que avanzar, pero con un análisis muy claro. Por ejemplo, por dar un dato, cuando ella habla de un nuevo programa social de apoyo a las mujeres de 60 a 64, habla de un gradualismo, de irlo haciendo de acuerdo a los recursos que hay. Se necesita ese perfil, porque si ya se tienen todos los programas sociales, lo de menos sería agregar programas así nomás. Aquí lo importante es ver qué sí se puede con la recaudación que se tiene, es decir, un manejo muy responsable. Yo honestamente sí creo que va a ser una gran presidenta, lo digo mucho más allá del tema político y de conveniencia política, honestamente lo creo que va a ser una mujer muy metida en los diferentes temas y eso va a ser muy bueno para todo el país. En el análisis objetivo de lo que Andrés Manuel López Obrador dejó como mandatario federal, pues hay mucho que aportó a los mexicanos. También hay situaciones que quedaron pendientes, situaciones también que fueron no de la satisfacción de algunos grupos. Por ejemplo, el presidente de Coparmex Chihuahua, el señor Salvador Carrejo, dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó con notas negativas, principalmente en materia de inseguridad, siendo la frase "abrazos no balazos" un reflejo de ausencia de una estrategia contra el crimen en general. Bueno, pues nuestro balance de la administración del presidente López Obrador, la verdad es que pues va con notas negativas. A lo largo del año, y bueno, a lo largo del sexenio más bien, como todos ustedes saben, Coparmex ha tenido muchas observaciones acerca de las decisiones de política pública que ha tomado este gobierno que el día de hoy termina. Si nos fuéramos por materias, distintas materias, yo resaltaría, por ejemplo, en los temas de seguridad, la realidad es que queda un saldo sumamente negativo, con un número récord de homicidios, acercándonos a la cifra de los 200,000 homicidios en lo que va del sexenio, o lo que fue del sexenio más bien. Y no solamente es un tema relacionado con el crimen organizado, que todos sabemos está desatado por todo el país, sino que también la delincuencia común, los delitos del fuero común. Basta ver los problemas que tenemos en nuestras carreteras, los problemas que tenemos con temas de extorsión, robo a comercio, robo a casa habitación, robo de vehículos. En general en el país el tema de la seguridad pública definitivamente es uno de los grandes pendientes que deja el presidente López Obrador, cuando fue una de sus principales promesas de campaña. Recordaremos que durante su campaña incluso el presidente, hoy presidente o todavía presidente
ofreció pacificar al país desde el primer día de su gobierno y ha pasado exactamente todo lo contrario. Hemos roto récords en materia de inseguridad y por supuesto en muchas otras materias pues habrá también saldos negativos desde nuestro punto de vista. En el tema de seguridad, insisto, el asunto, esta frase que tanto daño le ha hecho a nuestro país, esta frase de abrazos, no balazos, lo único que refleja es una ausencia de estrategia y esa ausencia de estrategia se vio claramente reflejada en los resultados, en los diversos delitos, insisto, no solamente con el tema del crimen organizado, sino incluso con los delitos del fuero común. Esto fue lo que nos dice el sector empresarial en Chihuahua. Lo cierto es que cualquier administración gubernamental, inclusive una administración privada, tiene saldos positivos y saldos pendientes o negativos o retrocesos. Eso aquí en cualquier parte del mundo. También dependiendo la óptica y las mediciones que se hagan de una o de otra manera. Pero lo importante siempre son los saldos, la sumatoria. Y tratándose de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues podemos hablar de diversas acciones positivas que planteó y realizó en nuestro país a lo largo de su gobierno, destacando principalmente el ámbito social y el combate a la pobreza. Hubo diferentes programas sociales que fueron muy importantes, muy trascendentes. Por ejemplo, por citar algunos, Sembrando Vidas. Este programa benefició, mire usted, a 442,000 campesinos. 442,000. Se estima que la contribución a la siembra fue de más de 1,300,000 árboles. Una aportación ecológica que quizás en ningún otro país del mundo. Pero los que se vieron también muy beneficiados fueron los jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde se les brindó capacitación a casi 3 millones de jóvenes, 3 millones. Y ahí hubo una inversión para estos jóvenes en beneficio de su estatus económico que supera los 127,000 millones de pesos, imagínense. No se fueron a proteger a empresarios, no se fueron a obras innecesarias, caprichosas, suntuosas, se fueron al bolsillo de los jóvenes que no tenían trabajo, necesitaban experiencia o capacitación. Pero no solamente a los jóvenes que estaban buscando trabajo, también a los estudiantes, porque se otorgaron a través de 23 o 24 millones de becas en los niveles diferentes educativos. Y ahí el presupuesto, mire usted, fue de 60,000 millones de pesos al año para beneficiar a los estudiantes. Incluía becas para estudiantes de educación media, superior, prepa, bachillerato, también para educación superior, que es la universidad, y para niños de familias en situación de vulnerabilidad. Así es que la aportación social de Andrés Manuel López Obrador la estamos ya midiendo como un resumen de su sexenio, de su administración. También pues, el programa de mejora a la salud en atención gratuita, que se estimaba en más de 15 millones de personas que sí fueron beneficiadas precisamente con los sistemas de salud, pero otro programa que incidió de una manera directa, importante, muy trascendente, es el programa vigente de bienestar para personas adultas mayores. Este programa pues, se ha incrementado hasta 6,000 pesos bimestrales, beneficiando a 14 millones de adultos mayores en todo el estado, en todo el país.
14 millones de adultos. Y alguien podría decir, bueno, 3,000 pesos al mes no es tanto. Pero mire, si son 2 personas adultas mayores, estamos hablando ya de 6,000 pesos tan solo por su estatus de edad. Si son personas que no tienen esa edad, pero que tienen hijos estudiando, reciben las becas. Y si ya terminaron de estudiar y no encontraban trabajo por falta de experiencia, los jóvenes también recibieron becas en la capacitación. También hubo, lógicamente, el apoyo se ha manifestado a los indígenas. Se repartieron también una buena cantidad de dinero, pero lo que fue muy importante, aparte del combate a la corrupción y la transparencia, pues mire, fue el aumento al salario mínimo con Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se incrementó en más del 100% el salario mínimo. Y ahora deja la reforma constitucional de que nunca supere la inflación al incremento salarial. Porque de repente se daban incrementos en los pasados sexenios y eran tan poquitos que la inflación los hacía insignificantes, porque era más alta cada año. Y lo que acaba de dejar Andrés Manuel López Obrador es que jamás la inflación vaya más arriba del salario, conservando lógicamente la plusvalía, que no se pierdan los incrementos, que no se vayan a echar a perder con la inflación. Así es que muchas cosas muy positivas, Andrés Manuel López Obrador, para los mexicanos, que hay cosas criticables en algunos sectores, pues las hay. Ninguna administración es perfecta, pero el saldo, sobre todo desde el punto de vista social, ha sido extraordinario. Como nunca en la historia de nuestro país, efectivamente, fueron primero los pobres. Y gracias al voto de los mexicanos en las pasadas elecciones, esto continuará de la misma manera con Claudia Sheinbaum, con la presidenta de México. Primero los pobres, y ya está dando la presidenta iniciativas de ley, iniciativas constitucionales para seguir beneficiando a los más pobres de México, a los necesitados, a los viejitos, a las personas enfermas, a los jóvenes, a los estudiantes, estimularles desde el punto de vista económico. Así es que los saldos yo creo que son muy, muy positivos y nos congratulamos de esto. Pero quiero decirles que en lo personal y en este espacio del Canal 28, creímos en Andrés Manuel López Obrador y no nos defraudó. Y no creímos de manera reciente, porque llegó a ser presidente de la República. El Canal 28, muchos años atrás, respaldó e impulsó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador porque creímos en él y creo que no nos falló. No lo dijimos durante este sexenio porque no queríamos vender de que te apoyamos y nos deben de apoyar. Jamás lo citamos, jamás tocamos la puerta de la presidencia de la República ni de ningún otro funcionario federal para decirles, mire, nosotros impulsamos, apoyamos, los únicos en Chihuahua en ese tiempo que le abrieron las puertas a Andrés Manuel López Obrador, porque los medios, generalmente nacionales que tenían solamente presencia en las entidades o que eran los únicos que tenían presencia, pues tenían la línea de cerrarle las puertas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué fue lo que hicimos en el Canal 28? Le abrimos las puertas a Andrés Manuel López Obrador. Cuando él andaba en esa intención, pero estamos hablando que del 2009 aproximadamente. Y lo que les digo se lo voy a demostrar con unas pequeñas cápsulas de lo que en aquel entonces presentábamos del proyecto, del ideario
de Andrés Manuel López Obrador. A continuación la opinión, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador en la participación que tiene a través de la red digital y que tomamos cada semana aquí en el canal 28. Una de las cosas que más preocupan ante la crisis es la pérdida de la confianza, la desesperanza que hay en amplios sectores de nuestra sociedad. Vamos a continuación a escuchar, como lo hemos comentado en algunos otros programas, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador correspondiente a esta semana. En esta ocasión vamos a hablar de Carlos Monsiváis, de mi experiencia, cómo lo conocí, hacer una semblanza de él. Vamos a continuación a escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador que ha dado a través de la red en los portales de internet. Desde hace 28 años la agenda nos las imponen desde el extranjero. Son las llamadas reformas estructurales, que en sentido estricto no tienen nada, ni de reformas ni de estructurales. Vamos también a presentar lo que él dijo en el pasado fin de semana durante el acta notarial de la creación de la Asociación de Morena. Ahí estuvo en el Auditorio Nacional con un lleno completo, pero vamos a dejar que las imágenes y las palabras nos guíen a lo que fue estos eventos. Del 6 de julio al 30 de septiembre, en 3 meses, celebramos 139 asambleas en todas las regiones del país. Ahí están estos avances que en aquel entonces presentábamos y abrimos el espacio de este medio de comunicación para darle voz a Andrés Manuel López Obrador cuando tenía cerradas prácticamente todos los medios de comunicación. En Chihuahua nadie se atrevía a darle este espacio a Andrés Manuel López Obrador, ni en radio, ni en televisión, ni en prensa escrita, y ahí están los antecedentes periodísticos. En el canal 28, repito, le abrimos las puertas a Andrés Manuel López Obrador. Y tuve también la satisfacción, y nos dio ese privilegio Andrés Manuel López Obrador, de poderla entrevistar en 2 ocasiones. Una en Hidalgo del Parral, ahí concertamos, agendamos la entrevista y platiqué largamente con él. Y otra que nos dio esa distinción de venir al propio estudio del canal 28. Aquí estuvo Andrés Manuel López Obrador. Aquí platicamos con él. Si ustedes analizan la actividad periodística actual, Andrés Manuel López Obrador, ni como candidato ni como presidente de la República, estuvo en ningún otro medio en Chihuahua, en el estado, ni en Juárez, ni en Chihuahua, ni en Parral, ni en ningún otro, ni radio, ni televisión, ni prensa escrita. Y tuvimos esa distinción y ese honor de platicar con Andrés Manuel López Obrador, y una plática muy interesante. La voy a compartir con ustedes porque vamos a conocer lo que planteaba en aquel 2009 Andrés Manuel López Obrador. Y lo que compartía es lo que se hizo con la congruencia que sostuvo desde que inició este movimiento político para llegar al servicio de los mexicanos a través de la presidencia de la República. Vamos a ir a una pausa y al regreso de esta pausa les presento la entrevista que le hice a Andrés Manuel López Obrador en aquella época y que nos va a dar luz sobre los antecedentes de su partido político, de Morena, y también de toda su plataforma ideológica que sostuvo y que llegó a ser el presidente de México, que hoy termina su periodo. Una pausa y regresamos con la entrevista.
¿Qué tal, amigos del Sistema Chihuahuense de Televisión? Estamos en la entrevista dentro del reporte de ABC Noticias del canal 28. Nos acompaña en el estudio Andrés Manuel López Obrador. Se encuentra de gira apoyando a los candidatos aquí en Chihuahua y le agradecemos que nos acompañe en los estudios del canal 28. Gracias a ti, Sergio, por esta invitación. Hay cosas interesantes que podemos platicar y quisiéramos abordar un problema que es muy sensible para la población, para la sociedad. ¿Por qué tanto pobre en México? Porque hay mucha porque unos cuantos lo acaparan todo. México es un país con una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. La pobreza no es por la casualidad o por el destino o porque Dios quiere. La pobreza es por la opresión, porque vivimos en un país donde existe un grupo, una oligarquía que se ha hecho inmensamente rica, como no se ha visto en ningún otro país del mundo en los últimos tiempos. De esto prácticamente no se habla, pero México ocupa el cuarto del mundo en multimillonarios. Pero al mismo tiempo contrastante, hay pues 80 millones de pobres y 40 millones que están en la pobreza extrema. Esa es nuestra amarga realidad. La fortuna de unos cuantos se ha edificado con el sufrimiento de la mayoría, con la pobreza de la mayoría de los mexicanos. Ese es el principal problema de México. Hay dos grandes problemas que tienen relación: la desigualdad monstruosa que se padece y la corrupción. Y al final de cuentas, pues, se traduce en uno, el dominio de una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos pocos. En México no hay democracia, no existe la democracia, porque la democracia, de acuerdo a su definición aristotélica, de su definición clásica, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso no hay en México, eso no existe. Entonces, nuestra lucha es precisamente para hacer valer una auténtica democracia, porque si hay una verdadera democracia, pues va a haber trabajo, van a haber buenos salarios, va a haber bienestar, todo lo que merecen los mexicanos, porque además hay formas de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. No es un país que no tenga recursos naturales, es un país que, a pesar de que lo han saqueado por siglos, pues todavía tiene oro, tiene plata, tiene cobre, tiene petróleo, gas, tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, litorales, bosques, selvas, y un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, noble, trabajador, como pocos en el mundo. Además, México tiene una cultura excepcional. Son pocos los países en el mundo que tienen la tradición cultural que tiene México. Este país se fundó hace 10,000 años. Con todo respeto, Estados Unidos se fundó hace 300 años. Todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades. Es un pueblo con mucha cultura, con mucha historia, con un pueblo bueno, trabajador y con muchos recursos. Entonces, ¿por qué la decadencia y por qué la pobreza? Bueno, porque hay un grupo que está empeñado en destruir el país, que lo único que les importa es acumular cada vez más riqueza, que no tienen la menor sensibilidad, no quieren los cambios. Por eso fue que nos robaron la presidencia de la República, ese grupo. ¿Quiénes son los pobres de México? ¿Los que no tuvieron acceso a la educación? ¿Los que viven en el campo? En el campo y en la ciudad. En el campo y en la ciudad.
ya realmente pues es la mayoría de la población. La clase media se ha empobrecido en los últimos tiempos. En México ya tiene tiempo que no hay movilidad social, lo que llaman los sociólogos, los políticos, movilidad social, que consiste en que en una sociedad se puede ascender en la escala social. A nosotros nos tocó un poco todavía de eso. Cuando yo estudié, o los de mi generación estudiaron, se podía hacer. El hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del profesionista, podía con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Eso se ha cancelado en México. Ahora, para poder progresar, solo han dejado el camino de la migración. ¿Quiere decir que las alternativas que en México tiene una persona, una familia en pobreza es la migración? ¿O hay otras? No hay más que eso. No hay más que eso. Y desgraciadamente el camino de las conductas antisociales. Por eso ha crecido tanto la inseguridad y la violencia. Porque, ¿qué opciones hay? Llevamos 26 años sin crecimiento de la economía. Esto no se dice tampoco, pero es gravísimo. México es de los países del mundo con menos crecimiento de 20 años a la fecha. El año pasado, aunque parezca increíble, el crecimiento económico de México fue inferior al de Haití. Sí. Ocupamos el último lugar en el mundo, entre los países de América Latina, entre los países de América, en cuanto a crecimiento económico. Todos los pobres están por todos lados. Mire, yo acabo de hacer una gira por todo el país, visité los 2038 municipios de México, y antes pues había más pobreza en el sur, en el sureste, y menos pobreza en el norte. Pues ahora el sur-sureste se volvió como era antes, o como es Centroamérica, y el norte se volvió como era antes el sur-sureste. Es decir, se generalizó la pobreza. Hay, por ejemplo, regiones del país. Muchos de los ciudadanos de Chihuahua no saben que de los 67 municipios que tiene Chihuahua, 14 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Camino pavimentado a las cabeceras municipales. Estamos hablando pues del 20% de los municipios de Chihuahua. Hay un abandono total. Se dejó sin apoyo a los productores del campo en Chihuahua. Se despobló la mayor parte de los municipios de Chihuahua. De esos 67 municipios, pues yo considero que 50 tienen menos población ahora que en 1980. Así claro, grave está la situación. Entonces, no ha habido crecimiento de la economía y volvemos, pues la única opción que han dejado es la migración. Usted hablaba de mafias ahorita. Mafias en el área empresarial, mafias en el área de los medios de comunicación, mafias en el sector gubernamental. ¿A qué se refiere cuando habla? Es una mafia, porque no se puede hablar de otra manera. Mire, cuando se piensa en mafia se cree que son los contrabandistas, los sicilianos, la película del Padrino, el libro de Mario Puzo. La mafia surge desde hace mucho tiempo en el seno del poder. O sea, esa es la realidad. Y aquí en México hay una mafia porque es un grupo que con el tráfico de influencia, con el soborno,
con el fraude, desde luego con la corrupción, dominan. O sea, es un grupo que ha confiscado todos los poderes. ¿Y esas mafias tienen alguna identidad visible? Sí, claro, tienen nombres y apellidos. O sea, es... ¿Quiénes son? Roberto Hernández, que vendió Banamex. Imagínense nada más esa operación. Vendió Banamex en 12 mil millones de dólares y no pagó un centavo de impuestos. Estamos hablando de que tenía que haber pagado alrededor de 3 mil millones de dólares de impuestos. Dígame, ¿qué delincuente de estos más afamados da un golpe Esa utilidad de 3 mil millones de dólares? No. Roberto Hernández, Salinas, Fox, Claudio X González, Diego Fernández de Ceballos. Aquí hay uno de Chihuahua, que es mafiosillo, tampoco es de los, no es de los más de alto nivel. importantes, sí, que se llama José Luis Barraza, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ese señor fue el que contribuyó junto con otros, precisamente como empleado de Roberto Hernández, en la guerra sucia que hicieron en el 2006 contra nosotros. Fueron los que financiaron, pagaron 180 millones de pesos en una prestigio, diciendo que yo era un peligro para México, que si a mí me gustaría que se volvieran a pasar esos mensajes, que si había un cambio, iba a suceder lo que está pasando. Lo que está pasando, exactamente, que iba a haber devaluación, que se iba a derrumbar la economía, que iba a haber desempleo, todo para meterle miedo a la gente. Bueno, a ese señor le pagaron, para que vea que sí es una mafia, le entregaron la única línea aérea que daba como empresa pública, Aeroméxico. Calderón les entregó a este grupo de Barras Aeroméxico. Fox le había entregado Mexicana, a quien le ayudó también en su campaña, un señor Azcárraga, Gastón Azcárraga, le entregó Mexicana, y Calderón le entregó a Barraza, que detrás está Roberto Hernández. Es lo mismo. Hablo que está la crisis, que vino esta nueva recaída tremenda, que se está desplomando la economía. En el primer trimestre, según el INEGI, 8.2%, pues que todo el mundo está angustiado, que están quebrando negocios, que hay mortandad de negocios. Estamos hablando de pequeñas, medianas empresas, de comercios, ya ni hablemos del campo. Bueno, no están recibiendo ningún apoyo del gobierno usurpador, pero sí, por ejemplo, a Barraza, ¿sí? Y a todos ellos los van a rescatar. Acaban de ir a Los Pinos a pedir que les condonen el pago de combustibles para los aviones, y les van a ayudar. Ayer salió de que va a haber un plan para fomentar el turismo, que va a consistir en eso. No van a ayudar a los dueños de los restaurantes, a los dueños de los hoteles, van a apoyar a estos. Entonces, todo tiene nombre y tiene apellido, ¿no? ¿Y cómo se fue conformando esto? Bueno, pues a raíz de que Salinas, ahí comenzó, decidió entregar bienes de la nación a sus allegados. Empezó a entregar bancos, empresas públicas. Este señor Roberto Hernández, antes de ser dueño de Banamex, antes de que Salinas le entregara Banamex, cuentan que le habían cancelado una tarjeta de crédito. O sea, son una situación muy poderosos económicamente a partir de el despojo, ¿no?, que se lleva a cabo. Por cierto, ¿qué opina usted de las declaraciones de Miguel de la Madrid cuando habla de la partida secreta de Salinas, que se llevó la mitad de la partida secreta? Pues son importantes las declaraciones por quien lo dice, porque el que impuso a Salinas Madrid, esa es la relevancia, pero lo que dijo realmente ya todos lo sabíamos, ¿no? Que Salinas es un corrupto. Lo dice hasta el corrido. Hay una canción de los Tigres del Norte que se llama El Circo, que la vienen cantando. Bueno, y ahora no sé
difunde mucho, no se escucha casi, pero la hicieron hace, 10 años, de ahí está esa historia. Aquí lo importante es que lo dice Miguel de la Madrid y además lo que sucede a partir de que se da a conocer la entrevista, porque Carmen Aristegui lo entrevista, difunde la entrevista un día, hace 15 días, en la mañana, se arma un escándalo. Al mediodía cuentan los periodistas que entrevistan, que van a la Cámara de Diputados y recibe Emilio Gamboa, al presidente o el coordinador del grupo parlamentario del PRI, recibe una llamada, se pone pálido y empieza a decir, sí señor presidente, sí señor presidente. Los periodistas dicen que le estaba hablando Salinas. El caso es que de ahí sale a casa de Miguel de la Madrid. La negociación para retractarse. Así es, se retracta de la Madrid y es capaz de decir que ya está mal de sus facultades mentales. Lo declaran loco. Casi, inclusive la propia familia. La propia familia. Y en la noche, y eso es importante, pero es que bien que me preguntas sobre el tema, no sale nada en los medios de comunicación, me refiero a la televisión, ¿sí? Me refiero en particular a Televisa, nada. Tú sabes que en el periodismo hay una regla y un principio según el cual la nota es la nota. Claro. O sea, era noticia, ¿no? No dijeron nada. ¿Por qué? Que eso es lo otro también. Esta misma mafia controla la mayoría de los medios de comunicación, incluso son dueños de los medios de comunicación más influyentes en el país. Entonces en Televisa todo el mundo piensa que el dueño único es Emilio Azcárraga, y no es así. También es dueño Roberto Hernández. El segundo socio más importante de Televisa es Roberto Hernández. Y es dueño de Televisa Claudio X González, que fue asesor en la época de Salinas, y es dueño de Televisa, tiene acciones en Televisa, Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda de Salinas. Entonces, cuando hablo de mafia, eso es la mafia. Es que no hay duda. Por ejemplo, en la entrevista de Miguel de la Madrid, pues podría ser un capítulo de cualquier libro de novela policíaca. O sea, a veces desconcierta lo que digo, no se cree, dice, estás exagerando. No, cuando escribí un libro acerca del fraude, hace 2 años y medio, que relaté cómo nos habían hecho el fraude, le puse "La mafia nos robó la presidencia". Y un intelectual amigo mío, uno de los intelectuales más importantes de este país, me sugirió que no lo pusiera así, porque era antiacadémico. ¿Cómo ponerle a un libro "La mafia nos robó la presidencia"? La editorial incluso me sugirió que le pusiera "La democracia interrumpida". Y como soy un poco terco, pues dije no, mafia, y así se va a quedar. Y así sucedió. Ahora, ese intelectual me dice, bueno, pues tenías razón por todo lo que está saliendo, se está destapando. Los testimonios. Así es. Ahora, la alternativa para combatir todo esto es realmente el sufragio. Sí. ¿Será ahí? No hay otro camino. Desde luego, lo acabo de decir en la plaza, hay quienes piensan que no se va a poder por las buenas, que estos mafiosos no se van a dejar, y hay quienes sostienen que el único camino es la vía armada. Yo no comparto ese punto de vista. Respeto a quienes piensan de esa manera, pero creo que ese camino nos traería más sufrimiento, que no nos conduciría a nada bueno y que daría el pretexto a este grupo golpear más para usar la fuerza bruta, ¿no?, en contra de la gente, en contra del pueblo. Entonces yo no creo que ese sea el camino, por eso considero que el único camino, con todas sus dificultades, es el camino de la vía electoral.
El 4% de la población, según ha trascendido la Secretaría de Gobernación, estas encuestas de opinión de la confianza de la población, solamente el 4% confía en los partidos políticos. Sí, no, están muy desprestigiados, pero también hay que ver que pues no son nada más los partidos, lo que pasa que ya se volvieron los partidos pues el puerquito, ¿no?, de los tenemos por ahí una cifra, no críticos. sé si la podemos ver para analizar. Si tenemos la gráfica, y tenemos, mire, índice de confianza, el 42% en Iglesia, 38% en el Ejército, 31% en el IFE, 8% de diputados, 7% senadores, 4% partidos políticos. Así está, pero no está, por ejemplo, porque la gente no tiene claro el gobierno, los responsables. Porque, por ejemplo, los partidos, los dos partidos más apoyados, el PRI y el PAN, me refiero a apoyado por los potentados, pues son partidos de la mafia, los dos. Ya la mafia compró la franquicia del PRI y del PAN. Yo respeto mucho a los priistas, a los panistas de abajo, no es con ellos el pleito realmente, ¿no? Ellos están igual de esperanzados como lo está la mayoría de nuestro pueblo, igual de amolados, igual de desinformados. Entonces no es con ellos el pleito, pero es lo mismo. ¿Qué me pasaría pues, todo el tiempo hablando? Además aquí en Chihuahua, lo saben ustedes bien, aquí Salinas ayudó para que ganara el PAN en la época de Barrios. No quiere decir que no haya ganado Barrios, sino sencillamente no le metieron el pie en el acelerador del fraude, ¿no? Y dejaron libre, y eso permitió que ganara Barrios. Tan es así que a la elección siguiente, primero fue esa elección, luego vino a federal, y recuerdo que don Luis H. Álvarez, pues un buen candidato al PAN, no sé si es candidato en ese entonces a diputado federal, no creo que a senador, y pierde completamente. ¿Por qué? Porque ya no había esa concertación. Entonces, por eso Barrios pues, llegó a decir de que Salinas era un extraordinario presidente, pero son lo mismo. En el fraude del 88, cuando imponen a Salinas, el PAN le ayuda al PRI. Y en el fraude del 2006, el PRI le ayuda al PAN. Eso está claro. Además, por eso digo que sería hablar mucho, pero en asuntos como el FOAPROA, donde convierten deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, votan igual PRI-PAN, porque se los ordenan. El famoso IETU lo aprueban PRI y PAN. La reforma a la seguridad social, la reforma a la ley del ISSSTE, PRI y PAN. Entonces ahorita pues que se estén peleando, pero no es trascendente. Cuata de asuntos fundamentales que tienen que ver con los intereses de la mafia, los alinean. Es lo mismo Fox que Salinas, que Diego Fernández Ceballos, que Gómez Mon, que el Bester Gordillo, que Mario Fabio Beltrones, que Calderón. Las élites del poder. Sí, es lo mismo. Y lo que tú dices es cierto, hay mucho desaliento y puede haber mucha abstención. Yo sostengo que hay que ir a votar, ¿sí? Porque no hay otro camino y porque la abstención no resuelve nada, al contrario, le ayuda a la mafia, porque el PRI y el PAN con pocos votos se alzan con la victoria y que obtienen esos pocos votos pues con dinero, los aparatos, compran los votos, compran lealtades, compran conciencia. El voto que nos favorece a nosotros es un voto de ciudadanos más libres. Entonces nosotros no podemos permitir que la gente se desanime. Además, lo peor que nos puede pasar es caer en la frustración, en pensar que no hay salidas, porque entonces sí,
se destruye por completo el país. Tenemos que sacar adelante a México. Pero la gente de repente se desconcierta, porque yo he escuchado las opiniones, dice, bueno, finalmente Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde quedó? ¿En qué partido quedó? Porque lo escuchamos por el Partido del Trabajo, vemos a Convergencia, bueno, y el PRD ya no está, ¿o qué fue lo que sucedió? Estoy con los tres partidos. También esa es parte, ¿no?, de que qué bueno que aquí me das la oportunidad de explicarlo. No tengo la oportunidad de hacerlo porque no me lo permiten. Anoche estaba yo viendo en la televisión a Peña Nieto y aparece ahí Calderón todos los días y le ponen la alfombra roja. A mí no me dan oportunidad, ¿no?, de hablar. Pero ¿qué les puedo decir a los que nos están viendo? De que nosotros mantenemos el Frente Amplio Progresista, que está integrado por tres partidos, PT, Convergencia, PRD, que fueron los que me apoyaron en la elección del 2006, y en el caso particular de PT y de Convergencia me siguieron apoyando después, cuando quería la mafia que me dejaran solos. Entonces yo tengo el compromiso de apoyarlos, porque ahora quieren tomar represalias, quieren vengarse de estos dos partidos, quieren que no obtengan votos para quitarles el registro, y eso me ha obligado a hacer campaña en favor de ellos. En el caso de Chihuahua estoy pidiendo que se apoye a nuestras candidatas, candidatos a diputados federales, y es lo que yo le pediría a la gente, que nos ayuden. Además tenemos mujeres candidatas, en el caso de Chihuahua, muy buenas mujeres, y necesitamos tener un grupo en la Cámara de Diputados, aunque sea pocos. Acabo de decir en la plaza que pues no aspiramos a tener cientos, hay 500 diputados, y la verdad que la mayoría, con todo respeto, son unos vividores que están ahí para recibir órdenes de la mafia. También aquí me pasaría todo el día explicando eso, ¿no? Bueno, a mí me querían desaforar, mejor dicho, me desaforaron, me querían destituir, PRI, PAN, y fue muy interesante porque cuando estaba el proceso de desafuero, como 50 diputados del PRI y del PAN dijeron que ellos no se iban a prestar, ¿no?, a esa maniobra. Bueno, de repente los alinearon a todos, ¿no?, completo. Creo que fueron como 6 o 7, nada más, los que se mantuvieron, ¿sí?, porque los dominan por completo, no representan realmente al pueblo, o sea, representan a los grupos de poder económico, los grupos de poder político. Entonces, ahora quieren afectar a PT, quieren afectar a Convergencia, porque no me han dejado solos esos partidos, porque me han estado apoyando, y yo tengo el compromiso de apoyarlos, pero también estoy apoyando al PRD, o sea, estoy apoyando de manera diferenciada. En la Ciudad de México, en Tabasco, en otras partes apoyo al PRD, a los candidatos del PRD, y en Chihuahua y en otros estados estoy apoyando a candidatos del PT y de Convergencia. Termina la elección intermedia. ¿Cuál es lo siguiente, el compromiso político de Andrés Manuel López Obrador después de las elecciones intermedias? Entonces tenemos trabajo. Mira, nosotros consideramos que esto solo va a cambiar si hay un movimiento ciudadano amplio, plural, incluyente. Que el cambio solo se va a dar en México de abajo hacia arriba, que ya no hay que esperar nada bueno de la llamada sociedad política, porque está podrida, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, que solo el pueblo puede salvar a la nación. Y estamos trabajando desde hace 2 años y medio en eso, porque la lección que nos dejó la elección, el fraude, es de que es indispensable la organización. No se puede enfrentar a una mafia que detenta el poder si el pueblo no está organizado. A nosotros nos robaron, porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio, pero también nos robaron la presidencia porque nos falta organización. Y estamos trabajando para eso. Por ejemplo, recorrí el país, te comentaba, los 2.038 municipios, y ya tenemos 2.038 comités municipales
del gobierno legítimo. Eso no existía. Ya tenemos una estructura. Hay alrededor de 15,000 dirigentes en todos los municipios del país. Entonces, ¿cuál es mi trabajo hacia adelante? Pues voy a darle seguimiento a esa organización, que los comités cumplan con sus tareas. Tienen 4 tareas estos comités municipales. Una es la de hacer valer la democracia, prepararnos para eso. Otra, el trabajo de organización, sumar más simpatizantes. Ya tenemos 2,200,000 representantes del gobierno legítimo en todo el país. Queremos tener más, y esa es una labor de cada comité municipal. La tercera es la defensa de la economía popular, y la cuarta, que es muy importante, es la comunicación, porque es increíble. Hablábamos del tema de Miguel de la Madrid, de todo este escándalo. ¿Sabes cuántos se enteran de un escándalo así? Precisamente por el control de la televisión. El 30% de los mexicanos. El 70% no se entera. ¿No se dio cuenta de la entrevista? ¿No se transmitió en la televisión nacional? Sí, lo que no sale en la televisión es como si no existiera. Este grupo administra la ignorancia en el país, son los que deciden qué informan y qué no informan. Entonces nosotros tenemos que romper ese cerco, tenemos que buscar la manera de que la gente esté informada. Hay muchísimas que nuestro pueblo no sabe. Entonces es una labor que se está haciendo. A eso me voy a dedicar después de las elecciones del 5 de julio, a consolidar esta organización para llegar al 2012, con una organización muy fuerte, y en esa circunstancia, en ese momento, apostar, ¿sí?, de nuevo a que se triunfe para transformar al país. ¿Por qué el 12? Porque es cuando se presentan objetivamente las condiciones. Siempre en los cambios en la sucesión presidencial es cuando hay la oportunidad de que se den estos cambios. ¿Quién iría de candidato? El que esté mejor posicionado. Y es Marcelo Ebrard. Marcelo, si es otro dirigente que está mejor posicionado para entonces, él, si soy yo, voy. Y es excluyente, es decir, si es Marcelo Ebrard, no soy yo, yo no participo, no estoy junto con él. Pues, no. Eso lo resolveríamos en su momento, y tenemos que actuar juntos. No es que si va Marcelo yo me retiro, o le voy a hacer la vida el que no está conmigo de está cuadrito. Sí, o como decía un cacique de allá de mi pueblo, el que no está conmigo está sinmigo. Don Andrés, pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en el Canal 28. Sé que tiene usted muchas gracias. Compromisos, y ya sabe que aquí en el Canal 28, un canal independiente, sí, un canal se siente, social, estamos a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias y felicidades. Muy amable. Gracias a usted por habernos acompañado en la entrevista dentro del reporte de ABC Noticias. Pues mira, el tiempo se nos ha terminado, tenemos mucha información. Si usted nos lo permite, lo compartiremos el día de mañana aquí en este noticiero, porque consideramos muy importante dedicarle en este día histórico a Andrés Manuel López Obrador los contenidos que tenemos aquí en el canal 28. Llega la presidenta Claudia Sheinbaum y también estaremos pendientes de su actividad gubernamental. Quiero también decir que afortunadamente hemos recibido también un trato muy especial, el Canal 28, de la presidenta electa, mañana, martes ya, presidenta constitucional de México, el Canal 28. Hasta el momento el 28 ha sido el único medio de comunicación que ha tenido un acceso con una entrevista
exclusiva con la presidenta de México. La realizó nuestro compañero periodista Víctor Hugo Valles allá en Juárez. Y bueno, pues esa es una gran satisfacción, sobre todo una gran responsabilidad que los jefes del Ejecutivo estén confiando y hayan confiado en el Canal 28. Y seguirá nuestro compromiso de informarles y de tenernos al tanto del acontecer en el estado de Chihuahua. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima.